El rugido de 80.000 gargantas se convirtió en un silencio de catedral en menos de 3 segundos, y nadie supo exactamente por qué, hasta que vieron el cuerpo desplomándose entre las gradas como un títere al que le cortaron los hilos, y entonces todo cambió, porque ya no había partido ni resultado ni gloria deportiva, sino solo un hombre caído y otro hombre corriendo hacia él con una urgencia que no conocía estrategias ni cámaras ni contratos publicitarios. La tarde había comenzado con ese sol portugués que quema la piel pero alimenta el alma, con banderas ondeando en el viento como pájaros de colores imposibles, con niños en los hombros de sus padres señalando el campo verde donde los dioses modernos corren detrás de un balón blanco, con el olor a cerveza derramada y salchichas asadas mezclándose con el aroma del césped recién cortado, con esa electricidad invisible que solo existe en los estadios cuando el mundo entero se reduce a 90 minutos y 22 hombres persiguiendo un sueño circular. Cristiano había salido al calentamiento como lo había hecho 1000 veces antes, sus músculos moviéndose con esa precisión mecánica que viene de repetir los mismos ejercicios desde que tenía 7 años en las calles empinadas de Funchal. Cuando todavía no sabía que algún día su nombre resonaría en estadios como este, cuando todavía compartía zapatos rotos con sus hermanos y comía pan duro con aceite de oliva porque no había nada más en la mesa y su madre trabajaba limpiando casas ajenas para que él pudiera perseguir ese balón absurdo que para ella era solo una distracción, pero que para él era todo el universo contenido en 30 centímetros de cuero sintético. El público lo vitoreaba con ese amor incondicional que la gente reserva para quienes cumplen sueños que ellos jamás cumplirán, con esa devoción extraña que transforma a un hombre de carne y hueso en símbolo, en bandera, en excusa para creer que todavía existen los milagros, aunque sean milagros de 11 contra 11 en un rectángulo de hierba artificial. Cristiano sonreía con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado para las cámaras, pero que en el fondo escondía el cansancio de un cuerpo que llevaba 38 años compitiendo contra la gravedad y el tiempo, el peso invisible de ser perfecto todo el tiempo, de no poder fallar nunca porque millones de personas habían depositado sus esperanzas en sus piernas, y sus piernas ya no eran suyas, sino de todos ellos, de los niños que llevaban su camiseta como armadura, de los padres que soñaban, aunque sus hijos fueran como él, de las madres que veían en él al hijo que limpiaba su nombre con sudor y no con sangre. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu me gusta, porque lo que viene es aún más profundo. El anciano estaba en la 5ª fila, sección oeste, asiento 24, un número que no significa nada hasta que significa todo. Tenía 73 años y se llamaba Juan. Aunque eso tampoco importaba todavía porque los nombres solo importan cuando la historia los necesita y la historia todavía no sabía que lo necesitaba. Había llegado al estadio con su nieto, un chico de 14 años que llevaba puesta la camiseta número 7 y que había ahorrado durante 6 meses lavando coches en el vecindario para comprarle ese boleto a su abuelo como regalo de cumpleaños atrasado. Un regalo que era más una disculpa que una celebración porque el nieto sabía que había descuidado las visitas, que había preferido los videojuegos y los amigos y las redes sociales a las tardes interminables escuchando las mismas historias que el viejo Juan contaba una y otra vez con esa terquedad hermosa de quien sabe que pronto no podrá contarlas más. Juan había sido zapatero toda su vida, sus manos curtidas por el cuero y el pegamento, sus dedos manchados con tintes que nunca se lavaban completamente, su espalda encorvada por 50 años inclinándose sobre una mesa de trabajo en un taller que olía a suela nueva y a sueños viejos. Había reparado miles de zapatos, había conocido los pies de medio barrio por sus suelas gastadas, sabía quién caminaba mucho y quién caminaba poco, quién arrastraba los pies por cansancio y quién lo hacía por tristeza, porque los zapatos guardan secretos que la gente no cuenta, y él había aprendido a leer esos secretos como quien lee un libro abierto. Nunca había ganado mucho dinero, pero había ganado suficiente respeto, suficiente dignidad, suficiente orgullo para caminar derecho por las calles de su pueblo y saludar a sus vecinos sin bajar la mirada, para dormir en paz sabiendo que sus manos habían construido algo útil, algo necesario, algo que importaba aunque el mundo no lo celebrara con estadios llenos ni cámaras de televisión. El dolor comenzó como una presión sorda en el pecho, como si alguien hubiera colocado un ladrillo tibio justo debajo del esternón y lo estuviera empujando hacia adentro con una lentitud cruel. Juan trató de respirar profundo, pero el aire no llegaba completo. Se quedaba atascado en algún lugar entre la garganta y los pulmones. Y entonces vino el sudor frío, esas gotas heladas que brotan de la frente como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no quiere aceptar. Su nieto estaba gritando un gol que acababa de fallar Cristiano por centímetros. Estaba con los brazos en alto y las manos en la cabeza, en ese gesto universal de frustración deportiva.
y no vio cómo su abuelo se llevaba la mano izquierda al pecho. No vio cómo sus labios perdían color. No vio cómo sus ojos se ponían vidriosos mirando un punto indefinido en el cielo, donde quizás estaba viendo algo que nadie más podía ver. Juan pensó en su esposa muerta hacía 7 años, en cómo había prometido cuidarse para ver crecer a sus nietos, en cómo había fallado en ambas promesas porque el cuerpo tiene sus propios planes y no consulta con el corazón antes de ejecutarlos. Pensó en su taller cerrado desde que sus manos empezaron a temblar demasiado para manejar el hilo y la aguja, en las cajas de zapatos sin reparar que todavía guardaba en el sótano como monumentos a una vida que ya no existía, en todas las conversaciones que no tuvo con su nieto porque asumió que habría tiempo, siempre más tiempo, como si el tiempo fuera algo infinito que se regalaba gratis y no algo prestado que había que devolver sin previo aviso. El mundo se inclinó hacia un lado como un barco en tormenta y Juan cayó, su cuerpo golpeando contra el respaldo del asiento de adelante, su cabeza rebotando con un sonido sordo que se perdió en el ruido del estadio, sus anteojos saliendo volando y aterrizando 3 filas más abajo, donde alguien los pisaría sin darse cuenta y los haría añicos. Su nieto se volteó justo a tiempo para ver a su abuelo desplomándose, para ver cómo sus ojos se ponían en blanco, para ver cómo su boca se abría buscando un aire que no llegaba. Y entonces el chico gritó, pero su grito era solo uno entre 80,000 y nadie lo escuchó porque todos estaban gritando también. Todos estaban viviendo su propia película paralela, sin saber que en la sección oeste, fila 5 a 124, se estaba muriendo un hombre que había pasado su vida reparando los zapatos de otros y ahora nadie podía reparar su corazón roto. 2 espectadores vieron la escena, luego 10, y el pánico se propagó como tinta en agua, brazos agitándose, voces llamando ayuda, gente empujándose para hacer espacio o para acercarse, o simplemente porque el instinto humano ante el desastre es moverse, aunque no sepas hacia dónde. Un hombre gordo con camiseta roja trató de hacer reanimación cardiopulmonar, pero sus manos temblaban y no sabía si estaba empujando demasiado suave, si estaba salvando una vida o apresurando una muerte, y la culpa de no saberlo le quemaría durante meses cada vez que cerrara los ojos. Una mujer joven sacó su teléfono y llamó a emergencias, pero su voz salía quebrada por el llanto y no podía explicar bien dónde estaban, qué sección, qué fila. Y el operador le pedía calma con esa voz profesional que solo consigue irritar más a quien está en medio de la desesperación. Y fue entonces cuando el partido se detuvo, cuando el árbitro miró hacia las gradas porque algo en el ambiente había cambiado, porque el ruido del estadio había mutado de celebración a alarma, y los jugadores en el campo también miraron, sus caras confundidas girándose hacia donde todos señalaban, y Cristiano Ronaldo estaba justo en esa parte del campo, a 20 metros de la valla que separa la hierba del cemento, la ficción de la realidad, el espectáculo de la vida verdadera. Vio el tumulto, vio los brazos agitándose, vio el espacio que se abría en las gradas como cuando el agua se aparta ante algo que cae desde lo alto, y no pensó. El pensamiento es lento, es calculador, es racional. Y lo que hizo Cristiano en ese momento no fue ninguna de esas cosas. Fue instinto, fue memoria muscular del alma. Fue recordar sin recordar conscientemente cuando su padre se había desplomado en la cocina de su casa en Madeira con una botella vacía en la mano y el hígado destruido por años de ahogar penas en alcohol barato. Cuando él tenía 20 años y estaba en Manchester, pero su hermana lo había llamado llorando para decirle que papá no despertaba, que papá respiraba raro, que papá se estaba yendo y él no había podido volar a tiempo, no había podido sostener esa mano áspera una última vez. No había podido decirle que lo perdonaba por todas las veces que llegó borracho y gritó cosas horribles y rompió promesas como quien rompe vasos baratos. ¿Y tú? ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Quiero leerte en los comentarios. Cristiano corrió hacia la valla y saltó, sus piernas impulsándolo con esa potencia que había entrenado para marcar goles, pero que ahora servía para algo más importante que cualquier gol. Sus manos agarrándose del borde metálico que le cortó la palma izquierda y dejó una línea roja que él ni siquiera sintió. Su cuerpo cayendo del otro lado con menos gracia que elegancia, pero con toda la determinación del mundo. Los guardias de seguridad trataron de detenerlo, pero él los esquivó como esquivaba defensas rivales, no con arrogancia, sino con urgencia, con esa certeza absoluta de que tenía que llegar allá arriba, de que no había tiempo para protocolos, ni procedimientos, ni explicaciones. Subió las escaleras de 2 en 2, sus pulmones ardiendo porque había estado corriendo durante 70 minutos antes de esto, y sus piernas pedían descanso, pero su corazón pedía algo más fuerte que el descanso. La gente se apartaba a su paso.
Algunos sacaban sus teléfonos para grabarlo, pero otros simplemente lo miraban con los ojos muy abiertos, con esa mezcla de asombro y esperanza de quien ve a un héroe salir de la pantalla y entrar en la realidad, de quien cree por un segundo que si Cristiano Ronaldo está aquí, entonces todo va a estar bien porque los héroes no dejan que la gente muera en sus historias. Llegó donde estaba Juan y el círculo de personas se abrió automáticamente, como el mar rojo ante Moisés, porque hasta en el caos más absoluto existe una jerarquía invisible y todos sabían que si alguien podía hacer algo era él, aunque en realidad él no pudiera hacer nada más que lo que cualquier otro ser humano decente haría. Juan yacía inmóvil, su piel del color de la ceniza mojada, sus labios azulados como si se hubiera comido el cielo antes de morir, su pecho quieto como una piedra. El nieto estaba arrodillado junto a él, sus lágrimas cayendo sobre la camisa arrugada del abuelo, sus manos sosteniendo una mano que ya no respondía, su voz repitiendo por favor, por favor, por favor como una oración rota a un Dios que no escuchaba. Cristiano se arrodilló también, sus rodillas golpeando el cemento frío sin importarle las cámaras que ahora lo enfocaban desde todos los ángulos, sin importarle que el mundo entero estaba viendo esto en directo, sin importarle que cada gesto suyo sería analizado y comentado y convertido en titular de periódico. Miró a Juan y vio a su padre, vio a su abuelo que había muerto cuando él tenía 12 años. Vio a todos los hombres viejos que había conocido en su vida y que se habían ido demasiado pronto o demasiado tarde, pero siempre de forma definitiva, siempre dejando ese agujero en forma de ausencia que nunca se llena completamente. Puso 2 dedos en el cuello de Juan buscando el pulso, ese pequeño tambor debajo de la piel que separa la vida de la muerte, y durante 3 segundos eternos no sintió nada, solo la textura arrugada de una piel que había visto demasiados años y demasiado sol. Entonces, débil como el aleteo de una mariposa moribunda, sintió algo. Un latido, otro. Irregulares, espaciados pero presentes. Juan estaba vivo, apenas, colgando de ese hilo invisible que conecta este mundo con lo que sea que venga después. Las manos de Cristiano se movieron solas, colocándose sobre el pecho de Juan, empezando las compresiones con un ritmo que había aprendido en un curso de primeros auxilios que tomó años atrás, porque alguien le dijo que era importante, y él había pensado que nunca lo necesitaría, pero aquí estaba, necesitándolo más que nunca. Empujaba hacia abajo contando en voz baja 1, 2, 3, 4, 5, sintiendo cómo las costillas de Juan cedían ligeramente bajo sus manos, rogando en silencio a un Dios en el que no estaba seguro de creer que esto funcionara, que este hombre no muriera aquí, no ahora, no delante de su nieto que lo miraba con esos ojos llenos de terror y esperanza a partes iguales. El estadio entero estaba en silencio ahora. Ese silencio pesado que solo existe cuando miles de personas contienen el aliento al mismo tiempo, cuando todos están rezando sin palabras, cuando hasta los que no creen en nada están creyendo en algo porque no hay otra opción. Las pantallas gigantes habían dejado de mostrar repeticiones del partido y ahora mostraban esto, este momento crudo y real, esta escena que nadie había pagado por ver, pero que todos necesitaban ver porque les recordaba que debajo del espectáculo y la gloria y los millones de euros todavía existía algo más importante, algo más verdadero. 30 compresiones, 2 respiraciones. Aunque Cristiano dudaba si estaba haciendo bien las respiraciones porque la boca de Juan sabía a café viejo y a medicinas y a muerte próxima, y era difícil no pensar en eso. El nieto había dejado de llorar, sus ojos fijos en su abuelo con una intensidad que dolía, como si pudiera mantenerlo vivo solo con la fuerza de su mirada, como si el amor fuera suficiente para detener un corazón que se apagaba. Cristiano siguió bombeando, sus brazos empezando a cansarse, su propia respiración acelerada, el sudor corriendo por su frente y mezclándose con algo que podría haber sido lágrimas pero que él no iba a admitir porque los hombres como él no lloran en público, aunque quizás deberían. 2 minutos que parecieron 2 horas y entonces João tosió. Fue una tos débil, un sonido pequeño como el maullido de un gato enfermo. Pero fue vida. Sus ojos se abrieron, perdidos, confundidos, mirando el cielo, y luego los rostros inclinados sobre él, sin entender dónde estaba o qué había pasado, o por qué ese hombre famoso lo estaba mirando con los ojos brillantes. Cristiano soltó una exhalación que era mitad risa, mitad sollozo, sus manos todavía sobre el pecho de Juan, pero ya no empujando, solo descansando allí, como si quisiera sentir directamente ese corazón que había decidido seguir latiendo. Los paramédicos llegaron finalmente, uniformes verdes moviéndose con eficiencia profesional, camilla, oxígeno, monitores, todo el arsenal médico desplegándose con esa precisión que solo viene de haber hecho esto 100 veces antes. Trataron de apartar a Cristiano, pero él no se movió inmediatamente. Necesitaba ver a Juan estabilizado, necesitaba saber que esto no había sido en vano, que este anciano iba a vivir para ver otro amanecer.
Uno de los paramédicos, un hombre joven con barba descuidada y ojeras profundas, miró a Cristiano y asintió. Un gesto pequeño que significaba: lo salvaste, lo mantuviste vivo hasta que llegamos, hiciste lo correcto. Cristiano se incorporó lentamente, sus piernas temblando no por cansancio físico, sino por descarga de adrenalina, por el peso emocional de lo que acababa de pasar. Miró al nieto de Juan, ese chico de 14 años que ahora parecía tener 100, y le puso una mano en el hombro. No dijo nada porque no había palabras suficientes, porque a veces el silencio comunica más que 1000 discursos. El chico lo miró y en sus ojos había gratitud, pero también algo más profundo, algo como comprensión, como si en ese momento hubiera aprendido algo sobre la vida que ningún maestro podría haberle enseñado. Los paramédicos cargaron a Juan en la camilla, sus movimientos rápidos pero cuidadosos, y comenzaron a bajar las escaleras hacia la ambulancia que esperaba con las luces encendidas fuera del estadio. Cristiano lo siguió, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sentía que debía, porque algo en él necesitaba ver esto hasta el final. El nieto iba a su lado, agarrando la mano de su abuelo que colgaba del borde de la camilla. Y Cristiano se preguntó cuántas veces había deseado poder hacer eso con su propio padre, cuántas conversaciones no tuvo, cuánto tiempo desperdició en cosas que ahora parecían tan irrelevantes. El estadio seguía en silencio mientras ellos bajaban, 80.000 personas observando en las pantallas y en vivo esta procesión extraña de paramédicos y paciente y futbolista y nieto. Algunos empezaron a aplaudir, primero unos pocos, luego más, luego todos, un aplauso que no era de celebración sino de reconocimiento, de gratitud colectiva, de alivio compartido. No aplaudían a Cristiano sino a la vida, a ese milagro pequeño y ordinario de que un corazón decidiera seguir latiendo, a ese instante fugaz en que todos recordaron que eran humanos antes de ser aficionados, que compartían algo más profundo que colores de camiseta o lealtades de equipo. Cristiano llegó hasta la ambulancia, vio cómo subían a Juan con cuidado, vio cómo conectaban cables y monitores y todo el aparato médico que mantiene a la gente pegada a este mundo cuando sus cuerpos quieren irse. El nieto subió también, sentándose junto a su abuelo, sus manos todavía agarradas como si temiera que soltarse significara perderlo de nuevo. Antes de que cerraran las puertas, John abrió los ojos otra vez, más claros ahora, más presentes, y miró directamente a Cristiano. Sus labios se movieron formando un gracias que sonó más a aire que a palabra. Pero Cristiano lo entendió perfectamente. Las puertas se cerraron y la ambulancia arrancó, sus sirenas cortando el silencio del estadio como un cuchillo, sus luces rojas parpadeando mientras se alejaba llevándose a Juan hacia algún hospital donde doctores con batas blancas harían todo lo posible por comprar más tiempo, por regalar más atardeceres, por dar más oportunidades de decir te quiero y lo siento, y todas esas cosas que la gente posterga hasta que es demasiado tarde. Cristiano se quedó parado allí, en el borde del campo, su uniforme manchado de sudor y quizás de sangre de la herida en su palma que todavía sangraba un poco, sus ojos perdidos mirando la ambulancia desaparecer entre el tráfico. Sus compañeros lo llamaron desde el campo. El árbitro hacía gestos preguntando si continuaban el partido, pero él necesitaba un minuto más, solo un minuto para procesar lo que acababa de pasar, para entender qué había significado todo esto. Pensó en su madre, en cómo ella le había enseñado que la verdadera grandeza no estaba en los trofeos, ni en los goles, ni en los contratos millonarios, sino en cómo tratas a la gente cuando nadie está mirando. Aunque ahora todos estaban mirando y eso no había importado porque lo correcto sigue siendo correcto con o sin cámaras. Pensó en su padre, en todas las conversaciones que no tuvieron, en cómo le hubiera gustado haberlo cargado en brazos así, haberlo salvado, haber tenido una segunda oportunidad para decirle que entendía su dolor, su frustración, su sensación de fracaso como hombre y como padre, que lo perdonaba no porque lo mereciera, sino porque el perdón no es algo que se merece, sino algo que se regala. Pensó en todos los ancianos del mundo que mueren solos en lugares que nadie recuerda, que se van sin que nadie salte ninguna valla para cargarlos, sin que nadie pare ningún partido, sin que sus muertes signifiquen nada más que una estadística en un papel que nadie leerá. Pensó en la fragilidad absoluta de la existencia humana, en cómo un corazón puede latir perfectamente por 73 años y luego decidir detenerse en un estadio un martes cualquiera sin más explicación que el simple desgaste del tiempo. Volvió al campo caminando lentamente, sus piernas pesadas no por cansancio físico, sino por algo más denso, más existencial. El partido se reanudó, pero ya nada era igual. El ambiente había cambiado completamente, como cuando una tormenta pasa y todo queda mojado y diferente, aunque el sol vuelva a salir. Los jugadores se movían mecánicamente, sus cabezas claramente en otro lugar. El público aplaudía cada toque del balón que hacía Cristiano como si cada movimiento suyo fuera sagrado ahora,
como si hubiera cruzado alguna línea invisible que lo separaba de ellos y ahora estuviera en algún lugar entre lo humano y lo divino. El partido terminó. No recuerda quién ganó ni cuál fue el resultado porque eso había dejado de importar, porque todos sabían que lo único que importaba ya había pasado en las gradas. En el vestuario sus compañeros lo abrazaron sin decir mucho. Palmadas en la espalda que hablaban más que palabras, miradas que reconocían que habían presenciado algo raro y hermoso, algo que les recordaría por qué comenzaron a jugar fútbol en primer lugar, cuando eran niños y el juego era solo juego y no negocio, cuando correr detrás de un balón significaba libertad y no obligación. Cristiano se duchó en silencio, el agua caliente corriendo por su espalda mientras él miraba fijamente las baldosas blancas de la pared, sus pensamientos girando en círculos sin encontrar lugar donde posarse. Se vistió lentamente, cada movimiento más deliberado que de costumbre, como si estuviera redescubriendo su cuerpo, como si cada músculo y cada hueso tuviera que ser reconocido y agradecido por seguir funcionando, por seguir llevándolo a través del mundo. Su teléfono tenía 200 mensajes, 100 llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales explotando con millones de comentarios. El video del incidente ya había dado la vuelta al mundo, editado y compartido y comentado por periodistas y expertos y gente común que opinaba sobre todo. Algunos lo llamaban héroe, otros decían que era publicidad, otros analizaban cada segundo como si fuera el video de Zapruder buscando segundas intenciones. Cristiano apagó el teléfono sin leer nada porque la opinión del mundo no le importaba en ese momento, porque lo que había hecho no había sido para el mundo, sino para ese hombre en las gradas, y para el fantasma de su padre y para su propia alma que necesitaba creer que todavía era capaz de actos puros sin cálculo detrás. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo de su habitación de hotel, sus pensamientos saltando entre el presente y el pasado sin orden ni lógica. Pensó en todos los partidos que había jugado, miles de ellos, y trató de recordar alguno que hubiera significado tanto como ese momento en las gradas y no pudo encontrar ninguno. Recordó finales de Champions League, mundiales, títulos de liga, goles históricos, y todos parecían pequeños ahora. Todos parecían juegos de niños comparados con sentir ese pulso débil volviendo a la vida bajo sus dedos. Se preguntó si Juan habría sobrevivido la noche, si estaría en alguna cama de hospital mirando también el techo, si su nieto estaría dormido en una silla incómoda a su lado o si habría vuelto a casa porque los doctores le dijeron que su abuelo estaría bien. Se preguntó si alguna vez volvería a saber de ellos o si esto quedaría como uno de esos encuentros fugaces que la vida arroja en tu camino como quien arroja piedras en un lago, creando ondas que eventualmente desaparecen, aunque el lago nunca olvida completamente el impacto. A las 3 de la madrugada su teléfono sonó, un número desconocido con prefijo portugués. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. Era el nieto de Juan. Su voz todavía temblorosa, pero ahora de alivio en lugar de pánico. Llamaba desde el hospital para decirle que su abuelo estaba estable, que los doctores decían que se recuperaría completamente, que había tenido suerte, que unos minutos más sin reanimación y la historia habría sido diferente. Le agradecía una y otra vez, su voz rompiéndose en puntos inesperados, sus palabras tropezándose unas con otras en su urgencia por decir todo lo que sentía. Cristiano escuchó en silencio, dejando que el chico hablara, dejando que vaciara todo ese terror y esa gratitud que había estado acumulando durante horas. Cuando el nieto terminó de hablar, hubo un silencio largo en la línea, ese tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que han compartido algo profundo. Entonces Cristiano habló, su voz más suave de lo habitual, casi vulnerable. Le dijo al chico que abrazara a su abuelo, que pasara tiempo con él, que escuchara sus historias aunque ya las hubiera escuchado 100 veces, que no esperara a que fuera demasiado tarde para decir las cosas importantes porque el tiempo no espera a nadie y las segundas oportunidades son más raras que los milagros. Le dijo que él hubiera dado todo, todos sus trofeos y todos sus goles y toda su fama, por una tarde más con su padre, por una conversación más, por la oportunidad de decirle que lo amaba a pesar de todo, que entendía que ser padre es difícil y que cometemos errores y que esos errores no definen quiénes somos en el fondo. Le dijo que la vida es frágil como vidrio pero también sorprendentemente resistente, que puede romperse con un golpe suave pero también puede sobrevivir caídas que deberían ser fatales, que nunca sabemos cuándo será la última vez que veamos a alguien hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. El nieto escuchaba llorando del otro lado de la línea. Sus sollozos entrecortados llegaban claros a través del teléfono. Y Cristiano también sentía algo húmedo en sus mejillas, pero no se molestó en limpiarlo porque estaba solo en esa habitación de hotel impersonal y podía permitirse ser humano por completo, sin la máscara de perfección que normalmente llevaba.
Colgó el teléfono 30 minutos después de prometerle al chico que visitaría a su abuelo en el hospital si el tiempo lo permitía, sabiendo que probablemente no podría, pero queriendo dar esa esperanza de todas formas, porque a veces las esperanzas importan más que su cumplimiento. Se quedó sentado en la cama, la oscuridad de la habitación rota solo por la luz naranja de las farolas que entraba por la ventana, proyectando sombras largas en las paredes blancas. Pensó en cómo la vida es una colección de momentos aleatorios, de decisiones tomadas en segundos que cambian todo, de encuentros casuales que resultan ser encuentros fundamentales disfrazados de casualidad. Pensó en cómo si Juan hubiera estado en el asiento 25 en lugar del 24, o si él hubiera estado en otra parte del campo, o si hubiera mirado hacia otro lado en el momento exacto, toda esta historia sería diferente o no existiría en absoluto. Pensó en todas las muertes que pasan desapercibidas cada día, en todos los ancianos que caen y nadie corre a cargarlos, en todas las vidas que se apagan sin testigos ni superhéroes saltando vallas. Se dio cuenta de que no había salvado a Juan por ser Cristiano Ronaldo, futbolista famoso, sino que cualquier persona decente hubiera hecho o debería haber hecho lo mismo. Se dio cuenta de que el heroísmo no está en los actos excepcionales de personas excepcionales, sino en los actos humanos de personas ordinarias que deciden actuar cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Se dio cuenta de que llevaba años persiguiendo gloria y reconocimiento y récords, todas esas cosas que el ego necesita para sentirse importante, y que en un segundo había encontrado más significado en salvar una vida que en todos los goles que había marcado en su carrera. No era que los goles no importaran. Claro que importaban. Habían dado alegría a millones de personas y eso no era poco, pero había una diferencia entre dar alegría y dar vida, entre hacer que alguien grite de emoción durante 90 segundos y hacer que alguien siga respirando durante 30 años más. Había una jerarquía invisible en los actos humanos y él acababa de descubrir dónde estaba colocado cada cosa en esa jerarquía. Los días siguientes fueron extraños. El mundo entero quería hablar del incidente. Cada entrevista comenzaba con preguntas sobre Juan. Cada conferencia de prensa derivaba en ese tema. Cristiano respondía con la humildad genuina de quien realmente no cree haber hecho nada extraordinario, diciendo siempre que cualquiera hubiera hecho lo mismo, aunque en el fondo sabía que no era cierto porque hay miles de personas en ese estadio y solo él había saltado la valla. Pero no lo decía con orgullo, sino con la tristeza de quien se da cuenta de que la bondad básica se ha vuelto tan rara que cuando aparece la tratamos como heroísmo. Juan se recuperó completamente, 3 semanas en el hospital y luego terapia física para fortalecer su corazón debilitado. Los doctores le pusieron un marcapasos, un pequeño dispositivo mecánico que vigilaría su corazón y lo mantendría latiendo con ritmo. Un recordatorio constante de su fragilidad, pero también de su tenacidad. Su nieto no se separó de él durante la recuperación, faltó a la escuela y a los entrenamientos de su propio equipo de fútbol juvenil, y nadie se lo recriminó porque todos entendían que había aprendido algo sobre prioridades que ninguna clase o entrenamiento podría enseñarle. Un mes después del incidente, Cristiano finalmente encontró tiempo para visitar a Juan en su casa, una casa pequeña en las afueras de Lisboa, con paredes pintadas de azul desteñido y un jardín lleno de plantas que nadie cuidaba apropiadamente, pero que crecían de todas formas con esa terquedad de la naturaleza. Juan lo recibió en la puerta, más delgado que antes, pero con color en las mejillas, con vida en los ojos, con una sonrisa que hacía que todas las arrugas de su cara se reorganizaran en patrones nuevos. Se sentaron en la cocina pequeña y tomaron café, ese café portugués fuerte que sabe a tierra y a historia, y hablaron durante horas sobre nada y sobre todo. Juan le contó sobre su vida de zapatero, sobre su esposa muerta, sobre sus hijos que vivían lejos y llamaban poco, sobre su nieto que ahora pasaba todas las tardes con él escuchando historias que antes consideraba aburridas, pero que ahora escuchaba con la atención de quien sabe que cada historia podría ser la última. Cristiano le contó sobre su padre, sobre el alcohol y la enfermedad y la muerte temprana, sobre la culpa que todavía cargaba de no haber estado allí, sobre cómo a veces ganaba partidos importantes y pensaba en dedicarle el gol a su padre, pero luego se daba cuenta de que su padre probablemente hubiera preferido una llamada telefónica más de vez en cuando en lugar de goles dedicados a su memoria. Hablaron como hablan las personas que han compartido algo profundo sin haberlo planeado, con esa facilidad que viene de haber visto al otro en su momento más vulnerable, sin máscaras ni pretensiones. Juan no trataba a Cristiano como una celebridad, sino como al hombre que le había salvado la vida, y Cristiano no trataba a Juan como un anciano cualquiera, sino como el hombre que le había recordado por qué estamos todos aquí, por qué respiramos, por qué importa cada día. Antes de irse, Juan le regaló a Cristiano un par de zapatos que había estado reparando, unos zapatos de cuero marrón con suelas nuevas y cordones trenzados a mano.
Le dijo que eran zapatos para caminar, no para correr. Porque correr está bien, pero a veces necesitamos recordar cómo se camina, cómo se avanza despacio prestando atención a cada paso, a cada piedra en el camino, a cada paisaje que nos rodea. Cristiano aceptó los zapatos con una emoción que lo sorprendió, sosteniéndolos como si fueran algo precioso, como si fueran más valiosos que cualquier trofeo dorado que hubiera recibido en ceremonias elegantes, con smokines y luces de cámaras. Esta historia te conmovió, suscríbete, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que todavía hay bondad en el mundo. Esa noche, de vuelta en su casa, Cristiano colocó los zapatos en su estudio, en un estante junto a algunas de sus botas de fútbol más importantes, esas botas con las que había marcado goles históricos. Los zapatos de João se veían humildes allí, simples, sin brillo, pero cada vez que Cristiano pasaba junto a ellos, sentía algo cálido en el pecho, algo que no podía explicar con palabras, pero que sabía que tenía que ver con significado, con propósito, con recordar que somos más que nuestros logros profesionales, que somos seres humanos en tránsito por un mundo que no nos pertenece y que lo único que realmente importa es cómo tratamos a los otros viajeros que encontramos en el camino. Los años pasaron, como pasan siempre, indiferentes a nuestros deseos de detenerlos. Cristiano siguió jugando fútbol, marcando goles, ganando premios, envejeciendo con esa resistencia terca de quien no acepta que el tiempo cobra peaje a todos sin excepción. João siguió viviendo en su casa azul, su corazón mecánico latiendo con precisión de reloj suizo, su nieto visitándolo cada día sin falta, ambos conscientes de que cada día es un regalo que no está garantizado para mañana. De vez en cuando Cristiano llamaba a João, conversaciones cortas que no trataban de nada importante, solo saludos, preguntas sobre la salud, comentarios sobre el clima. Pero ambos sabían que esas llamadas eran más que cortesía. Eran confirmación de que lo que había pasado aquella tarde en el estadio había sido real, que había significado algo, que los había cambiado a ambos de formas que ni ellos mismos entendían completamente. El nieto de João se hizo mayor, terminó la escuela, entró a la universidad estudiando enfermería, porque dijo que quería aprender a salvar vidas como Cristiano había salvado a su abuelo. No llegó a ser futbolista profesional, pero eso ya no importaba porque había encontrado algo más importante que perseguir. Se graduó con honores y comenzó a trabajar en el mismo hospital donde habían llevado a su abuelo esa noche, y cada vez que entraba en la sala de emergencias recordaba que el destino de las personas puede cambiar en segundos, que cada vida que salvas es un universo completo que continúa existiendo, con sus amores y sus dolores y sus historias que todavía no se han terminado de escribir. Cristiano eventualmente se retiró del fútbol, su cuerpo finalmente cediendo ante el tiempo que nadie vence, sus rodillas y su espalda y sus músculos diciéndole que ya era suficiente, que había corrido suficientes kilómetros, que había dado suficiente. Se fue del deporte con todos los récords imaginables, con estanterías llenas de trofeos que brillaban bajo luces LED, con cuentas bancarias que sus bisnietos no podrían gastar, con fama que sobreviviría a su muerte. Pero cuando le preguntaban cuál había sido su momento más importante en el fútbol, él siempre mencionaba el mismo. Ese partido que se detuvo, ese anciano en las gradas, ese salto sobre la valla que no fue para celebrar un gol sino para salvar una vida. João vivió hasta los 87 años, 14 años extra que no debería haber tenido según todos los cálculos médicos, 14 años que pasó siendo abuelo presente, viendo a su nieto graduarse y conseguir trabajo y enamorarse, 14 años de atardeceres y cafés y conversaciones y risas y todo lo ordinario que constituye una vida bien vivida. Cuando finalmente murió fue en su cama, en su casa azul, con su nieto sosteniendo su mano, en paz, sin dolor, su corazón mecánico latiendo hasta el último segundo y luego simplemente deteniéndose como se detiene una canción cuando termina. En el funeral Cristiano vino sin avisar, vestido de negro pero sin gafas de sol ni guardaespaldas ni nada que lo distinguiera de cualquier otro doliente. Se sentó en la última fila de la iglesia pequeña y escuchó al cura hablar sobre João el zapatero, sobre su vida sencilla y digna, sobre cómo había reparado los zapatos de medio pueblo durante 50 años, sobre cómo había sido buen padre y mejor abuelo. No mencionaron nada del incidente en el estadio porque la familia había pedido que no lo hicieran, que esto fuera solo sobre João y no sobre el hombre famoso que lo había salvado, porque João había sido alguien importante mucho antes de ese día y merecía ser recordado por completo, no solo por su casi muerte. Después del funeral, en el cementerio, Cristiano se acercó a la tumba cuando todos se habían ido. El nieto, que ya no era niño, sino hombre de casi 30 años, estaba todavía allí, sentado en el césped junto a la lápida nueva, que todavía olía a piedra recién cortada.
Se sentaron juntos en silencio, dos hombres que habían compartido un momento que los había definido de formas diferentes, pero igual de profundas. Finalmente el nieto habló, su voz calmada pero cargada de emoción contenida. Le dijo a Cristiano que su abuelo había vivido esos 14 años extra con una intensidad que no había tenido antes, que cada día lo había tratado como regalo, que había contado la historia de su salvación no para presumir, sino para recordarle a la gente que la bondad existe, que todavía hay personas que saltan vallas sin pensar en las consecuencias. Le dijo que él mismo había elegido ser enfermero por lo que había visto ese día, por haber presenciado lo que una persona puede hacer por otra, cuando decide que una vida extraña importa tanto como la propia. Cristiano escuchó con los ojos húmedos, sus manos dobladas en su regazo, su cuerpo encorvado como si cargara un peso invisible. Le dijo al joven que su abuelo lo había cambiado también, que desde ese día había visto el fútbol diferente, la fama diferente, su propia vida diferente, que todos los goles que marcó después nunca le dieron la satisfacción que sintió al ver ese corazón volviendo a latir, que había aprendido que somos frágiles, que el tiempo es cruel, que las oportunidades de ser buenos son más raras de lo que pensamos y por eso hay que tomarlas cuando aparecen sin dudarlo. Se quedaron allí hasta que el sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas y morados que parecían demasiado hermosos para un día de funeral, pero que quizás eran exactamente lo que necesitaban. Se despidieron con un abrazo largo, el tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden, y luego cada uno se fue en su dirección, llevando consigo los recuerdos de un hombre que reparaba zapatos y casi muere en un estadio y vivió 14 años extra gracias a otro hombre que saltó una valla sin pensarlo. Los años siguieron pasando porque eso es lo que hacen los años. No se detienen por dolor ni por alegría ni por nada. La historia del incidente se convirtió en leyenda, en uno de esos momentos que la gente cuenta cuando habla de Cristiano Ronaldo, junto a los goles y los títulos y las estadísticas imposibles. Pero para quienes estuvieron allí, para quienes lo vivieron de cerca, nunca fue una leyenda sino algo más real que cualquier gol, más importante que cualquier trofeo, más duradero que cualquier récord. Cristiano a veces se ponía los zapatos que Juan le había regalado y caminaba por su jardín lentamente, sintiendo el cuero suave contra sus pies, recordando la conversación en aquella cocina pequeña, recordando las palabras sobre caminar en lugar de correr. Se daba cuenta de que había pasado toda su vida corriendo, persiguiendo algo que siempre estaba un poco más adelante, y que quizás era tiempo de aprender a caminar, de prestar atención a dónde estaba en lugar de obsesionarse con dónde quería estar. Pensaba en su padre y en cómo hubiera querido una segunda oportunidad. Y luego pensaba en Juan y en cómo la vida había dado esa segunda oportunidad a alguien más. Y encontraba consuelo en eso, en saber que aunque no pudo salvar a su padre, había podido salvar a otro padre, otro abuelo, otra persona importante para alguien. Pensaba en cómo la vida es injusta, pero a veces te da oportunidades de equilibrar la balanza aunque sea un poco, de redimir tragedias pasadas ayudando en tragedias presentes, de convertir dolor en acción y arrepentimiento en compasión. Se preguntaba cuántos Juan hay en el mundo, cuántos ancianos cayendo en lugares donde nadie salta ninguna valla, cuántas vidas que se apagan sin que nadie note la luz extinguiéndose. Se preguntaba qué podía hacer él con su fama y su dinero y su influencia para que hubiera menos muertes solitarias, menos vidas olvidadas, menos personas que se van sin que nadie recuerde que estuvieron aquí. Empezó fundaciones, donó dinero, visitó hospitales, no porque buscara publicidad, sino porque genuinamente no podía dejar de pensar en todas las personas que no tuvieron su suerte, que no tuvieron un Cristiano Ronaldo cerca cuando su corazón decidió detenerse. El mundo lo celebraba como héroe, y él aceptaba el título con incomodidad porque sabía que el verdadero heroísmo no está en un acto singular, sino en millones de actos pequeños que nadie graba, nadie comparte, nadie celebra. El heroísmo está en la enfermera que trabaja doble turno porque hay escasez de personal, en el vecino que lleva comida al anciano solitario todas las semanas, en el maestro que se queda después de clases con el niño que no entiende, en todos los actos de bondad ordinaria que mantienen al mundo girando cuando debería haberse detenido por el peso de su propia crueldad. Pero también entendía que si su acto singular y grabado y compartido millones de veces inspiraba a alguien a ser más amable, a prestar más atención, a actuar cuando sería más fácil no hacerlo, entonces quizás valía la pena toda la atención, todo el análisis, toda la conversación. Del mundo veía el video y decidía aprender primeros auxilios. Si una persona mayor se sentía un poco menos invisible, si alguien llamaba a su abuelo después de años de silencio, entonces ese momento en el estadio seguía salvando vidas mucho después de que Juan hubiera sido salvado. Y así la historia vivía, transmitiéndose de persona a persona, cambiando un poco con cada relato, pero manteniendo su esencia, que un hombre casi muere
y otro hombre lo salvó, y ambos fueron transformados por ese encuentro. Que el fútbol puede esperar cuando una vida está en juego. Que la fama no significa nada si no te hace más humano en lugar de menos. Que todos estamos conectados por hilos invisibles y que a veces esos hilos se hacen visibles en momentos de crisis, recordándonos que no estamos solos, que importamos, que alguien saltará la valla si nos caemos. Los zapatos que Juan regaló a Cristiano permanecieron en ese estante durante décadas, acumulando polvo pero nunca perdiendo su significado. Cuando Cristiano finalmente murió, viejo y rodeado de familia, sus hijos no sabían qué hacer con todos los trofeos y premios y medallas. Eran demasiados para guardar, demasiado impersonales para importar realmente. Pero esos zapatos simples de cuero marrón con suelas reparadas a mano, esos los guardaron con cuidado. Los envolvieron en papel de seda, los colocaron en una caja especial, porque aunque no entendían completamente su historia, sabían que significaban algo profundo para su padre, algo más importante que todo el oro y el cristal que había acumulado en su carrera. Y quizás ese es el final apropiado para esta historia. O tal vez no hay final apropiado porque las historias reales no terminan, sino que continúan en las vidas de quienes las escuchan, en las decisiones que toman, en los momentos en que eligen saltar la valla o quedarse del otro lado mirando. Quizás la historia continúa cada vez que alguien elige la bondad sobre la indiferencia, la acción sobre la parálisis, lo humano sobre lo conveniente. A veces un solo gesto de humanidad puede gritar más fuerte que todo un estadio lleno de ruido.